Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias. Sean todos muy bienvenidos a esta sesión simultánea sobre la educación transformadora para el desarrollo sostenible para la ciudadanía mundial, la salud y el bienestar. Y especialmente el tema de esta sesión será política. Y hablaremos sobre la educación sostenible para la ciudadanía global y que han enriquecido la meta 4.7 de las ODS, que también trataremos los temas marginales de las políticas de educación para dar énfasis, para ayudar y dar énfasis en el acceso a la educación. Además, las sinergias y complementariedades de estas temáticas áreas deben ser aún explorados todavía más allá para asegurar que haya una integración en la política educacional. Dada la importancia de los desafíos globales de cambios climáticos, discriminación, conflictos físicos y problemas de salud físico y mental que amenazan la base misma de nuestras sociedades. Existe una urgente necesidad por sistemas de educación, en particular sistemas de políticas de educación para hacer frente a estos asuntos en forma más holística, creativa y centralizado, teniendo en cuenta las experiencias de transformación a nivel de países que se trataron en la sesión plenaria. En esta sesión hablaremos sobre la necesidad que hay para los sistemas de educación, para una educación transformada. ¿Qué es lo que debemos cambiar? Es la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo hacer que estos cambios y cuáles son los desafíos y oportunidades? Es decir, veremos en el nivel macro, vamos a ver qué y cómo. Y en esta sesión alimentará una sesión mayor que es la sesión 4.1. Así que recuerden volver a conectarse para esa sesión. Entonces, aquí tenemos 4 oradores brillantes que han estado en el tema de la educación, del desarrollo sostenible. Mi primer orador será el señor Arian Walsh, que trabajó muchos años en este ámbito. Es cátedra de la UNESCO de Aprendizaje Social y Desarrollo Social en la Universidad de Wageningen en Holanda. Bienvenido, señor Arian. Luego vamos a tener panelistas, de las que tenemos a la señora Anna-Karin Johansen, que es la secretaria general de la Comisión Nacional Sueca de las Naciones Unidas del Ministerio de Educación. Bienvenida. Luego tenemos a Brasil, representado por el señor Felipe de Sousa Costa, de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Sao Paulo de Brasil. Y también vamos a tener de Senegal al señor El Hadji Gueye, fundador de Banlieue UP. Bien, entonces estos son los panelistas que nos estarán hablándonos y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Y también tenemos a la audiencia que tienen que tener una parte muy crítica de esta sesión, porque ustedes tendrán precisamente, según la Carta de la UNESCO, precisamente cuáles son lo que esperan de la educación
educación transformadora. Tienen la pantalla del chat para poder explicar allí sus experiencias, sugerencias, utilizando también la plataforma de Slido. Así que ahora permítanme pasarle la palabra a nuestro primer ponente, que tendrá una presentación por 10 minutos. Bien, señor Arian Walls, adelante. Gracias. Y 10 minutos trataré de seguir y entrar en tiempo. Vamos a empezar a hablar sobre la importancia de la política, y también es muy importante para promover la educación en todas las áreas de la educación. La siguiente diapositiva, por favor. Y creo que es muy importante reconocer que debemos pausarnos, reflexionar qué es lo que nos ha traído a esta situación, qué es lo que está cambiando los sistemas ecológicos que se han formado por 1.000 millones de años. Y todas estas crisis que vemos son crisis manifestadas por problemas muy profundas. Tenemos que ver cómo nos conectamos con el mundo, reflexionamos, interactuamos, y necesitamos jugar un papel que crea una cultura de bienestar y que nos permita adaptarnos mejor al mundo. Así vamos a pensar más profundamente y crear una idiosincrasia más creativa, y también aprender, educarnos de manera más creativa. Seguido. Así que creo que tenemos que reconocer que vemos muchos marcos políticos en todo el mundo que enfatizan sobre el testeo, ranqueo, medición de diferentes conocimientos, competencia a nivel internacional, el ranking, excelencia, educación privada para avanzar más. ¿Y quiénes tienen más acceso? ¿Quiénes tienen dinero para tener mayor acceso a una mejor educación? Y existe esa excelencia de competencia para seguir desarrollándose el mismo, y es importante en algunas áreas para combatir contra la pobreza, cambio climática, entre otros. Y también necesitamos todo este proceso. Hoy hay más espacio para aprender las emociones sociales y tomar nuevas acciones. Y la transición es una transición de cambiar negocios como siempre. Ahora la educación de siempre tampoco es una opción en la actualidad. Necesitamos un estilo de vida más avanzada, reconectarnos la vida urbana con la rural, no explotar, sino crear una economía circular y ser más equitable, compartir los recursos que tenemos y también pensar en futuras generaciones. Y la UNESCO, como saben, tenemos el programa de ISTI, un acercamiento de colegio íntegro, que cubra todas las áreas de los ODS, crear un currículo en que todas las generaciones jóvenes puedan aprender entre ellos, de ellos. Y nuestro colegio, como institución donde aprendemos, es un lugar donde usamos energía, donde aprendemos capacitación, creamos relación con profesores, maestros, y también donde se desarrolla pedagogía, aprendizaje, y también
tenemos a nivel de universidades también. Y en todo el mundo, voy a darles algunos ejemplos. Vemos iniciativas como una biblioteca de plantas en Holanda que intercambia plantas y asegurar que hayan espacios verdes. Y también hacemos uso todo tipo de mapeo y los jóvenes lo que hacen es mapear plásticos. Aquí reflejan diferentes datos. Nuestra comunidad empieza a viajar a base de estas informaciones y experimentamos con diferentes cultivos, diferentes actividades en comunidades, en también nuestras granjas, y también tenemos un sistema de energía solar con paneles solares, y se aprende con qué elementos se ha producido y cómo esto del sistema para la creación y uso de estos también se aprovechan del arte. Los jóvenes hacen uso de su creatividad para recrear a base de los productos reciclables. Aquí vemos otra iniciativa de los colegios. Colectan ropas viejas que se habían quedado en los armarios, que nunca habían sido reutilizados. Entonces, abren mercados como para intercambiar ropas ya usadas de segunda mano, y vemos diferentes tipos de acercamiento. Hay un nuevo acercamiento hacia la pedagogía, el aprendizaje, y hay también un sistema instructivo. También está el aprendizaje basado en lo social, y hay diferentes foros para aprender. Y podrá esto crear más espacios para que puedan aprender más y para crear un aprendizaje más sostenible. Esto también significa mirar más a fondo nuestro currículo actual. Y también lo que es el cultivo de lo verde, también es conectar con diferentes temáticas que ahora están emergiendo, como el cambio climático, entre otros. También hay diferentes situaciones, eventos de emergencia, y esto también lo sugieren nuestros estudiantes, la comunidad. También hacer, producir, crear cosas, y de esa manera se puede desarrollar sus capacidades y sus conexiones. Y también la ciencia social. En ciencia social se puede aprender sobre cómo hacer uso de estas herramientas. Hay prácticas institucionales, y la universidad y los colegios se convierten en laboratorios vivos para que puedan desarrollar este aprendizaje, crear relaciones. Y también hemos creado esto dentro de los colegios, y también tuvimos una subasta dentro de los colegios. ¿Y cómo podemos crear una solución para que la sostenibilidad sea un nuevo normal en nuestras próximas vidas? Y también ver sobre las granjas, espacios verdes dentro de los colegios, cómo aprovecharlo. Sabemos que a través de las investigaciones que los jóvenes pasan más tiempo en espacios verdes y se pueden ganarse más paz, una mentalidad más pacífica, una emoción más pacífica. Por lo tanto, puede esto contribuir al bienestar de los estudiantes y crear conexión entre las personas que participan en estas actividades. Y con estas actividades pueden enseñar que cuidan y que se preocupan por la naturaleza. Y esto puede ser un currículo localizado. Luego está la conexión entre comunidades. Es muy importante. Recientemente se ha dado a conocer que involucrar a padres, ONGs, negocios, etcétera,
se puede crear un currículo vivo donde los jóvenes se sienten con más poder y creen que podrán crear un futuro en que pueda ayudar más a los demás. Aquí vemos los cafés de reparación y puede extender sus vidas para hacer uso de los objetos, involucrarse y comunicarse con otras personas para hacer uso de diferentes materiales vivos, crear una sociedad más amplia que genere conexión con otras personas y las personas entre ellos pueden cuidarse y conectarse mejor. Y puede que no sea tan económico de la idiosincrasia económica que teníamos antes. Entonces, el desarrollo de profesionalismo en las universidades necesitan sentarse para ver cómo implementar esta nueva metodología de enseñanza, cómo mejorar el aprendizaje de emoción social y también crear nuevos medios para la evaluación. Por lo tanto, los profesores son parte muy importante en este acercamiento escolar e integral. Y el último punto es tener visión en los colegios. ¿Para qué tenemos la escuela, la educación? ¿Tenemos que servir a las personas o a la economía? ¿Cómo podemos hacer que las personas no se sientan ansiosos ni desalentados? De eso tenemos que pensar. ¿Y seguido? Bien. La siguiente lámina. Sí. El último. Necesitamos ver todos estos componentes, toda esta flor, cómo puede la política de educación crear este espacio para el aprendizaje más integral y crear mejor conexión entre las personas y cómo hacer que la comunidad se puedan transformarse a través de estas acciones. Y también para la sesión 4.1 también podría servir como una idea. Estas podrían ser unas acciones para las políticas, crear espacio para currículo localizado y también, segundo, mejora la importancia del aprendizaje socioemocional, de enfatizar la prueba, control y fiabilidad y tener más confianza en profesores y sus capacidades. Cuarto, sí, bueno, ya lo he dicho, para no repetir, sigo con la siguiente parte: apoyar a todos los niños, el colegio, la comunidad, tener un acercamiento integral conectando todo el aspecto socioeconómico, ético para diferentes generaciones, las emociones sociales también conectarlo. También integrar el pensamiento y las acciones. Y, por ende, tenemos que invertir en la capacitación de todos los involucrantes en los colegios, no solo a los profesores, los que trabajan para el mantenimiento de la infraestructura, entre otros más. Y no creo que haya otra lámina, no hay más, ¿verdad? Muchas gracias. Espero que haya sido suficiente para que demos inicio a esta sesión. Y espero que... Y perdón por pasarme 2 minutos. Muchísimas gracias. Nunca me decepciona. Nos ha dado ha dicho las palabras justas, cambiar todo el sistema. Y tenemos que trabajar ahora para cambiar a través de la educación. Y no solo una educación, sino educación transformadora
y nos ha dado unos ejemplos, dio ejemplos de sustentabilidad, sobre ciudadanía, de salud y de alguna forma y permite el entorno para lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que debe cumplir la política para reflejar y hacer posible y alienta esto. Así que vamos rápidamente a los panelistas. Bueno, tenemos a Ana María. Pues, bueno, usted puede empezar para la siguiente. Sí, muchas gracias por esta presentación tan interesante. La pregunta es sobre el papel de la política en la educación transformadora. Y como Ariel dijo, sí, puede jugar un papel, pero también puede en realidad jugar como el sanador, el que puede dar las posibilidades y no cortar las posibilidades, y es de internalizar y localizar dentro del sistema de escuelas, de todas las escuelas, y esto creo que es uno de los aspectos que puede hacer todo este enfoque de la totalidad posible, integral. Y como dijo en su organización, y todo debe ser local y local, entonces ponerlo junto en forma global, como le llamamos, y los niños ubicarlos dentro de las comunidades para que discuten sobre la Agenda 2030. Y sí, podríamos empezar con este tema desde muy temprano, desde bien temprano venimos trabajando en Suecia y en nuestro currículo. Sí, tratan estos temas y la educación debe ser conducida en forma democrática y proporcionar las bases y proporcionar interés y incentivar a los niños a participar en la sociedad en forma activa, económica, social y ambientalmente. Y esto lo hacemos desde los niños bien jóvenes y que crezcan en ese ambiente, y para eso necesitan tener docentes profesionales específicos que conozcan el tema, y eso nos lleva a la educación de los docentes, que es sumamente importante. Y otro ejemplo que debemos ver es que también es muy claro cuando viene al tema de la educación para desarrollo sostenible, que debe ponerse énfasis, y es que las políticas deben ser con seguimiento a los actos de la educación, y que muchas universidades no son tan progresivos en esta área, y por supuesto muchos estudiantes que activamente participan en estas áreas, pero tienen carencia de competencia y diligencia y planes y metas que no están puestas, que deben colocarse. Y este tipo de evaluación es posible para toda Suecia, para señalar qué es lo que necesitamos hacer. La política debe combinar con seguimiento y obviamente con el empoderamiento de los estudiantes y de los docentes en forma profunda, para que estén involucrados en este tema. Bueno, creo que aquí terminaron mis 2 minutos. Voy a acabar aquí y luego, bueno, espero poder volver. Sí, debe volver. Bien, muchas gracias, Ana María. Muchas gracias por su contribución de global y local y global. Sí, ese movimiento nos moverá a la educación transformadora para no solamente los temas globales grandes, sino también los temas locales, pequeños. Y también menciono áreas sobre ese tema, ¿no? Entonces, seguimos con este tema, con Ashley, con el señor. Continuar, ¿qué piensa ahora para cambiar a través de la educación? Y no solo una educación, sino educación transformadora,
y nos ha dado unos ejemplos, dio ejemplos de sustentabilidad, sobre ciudadanía, de salud y de alguna forma y permite el entorno para lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que debe cumplir la política para reflejar y hacer posible y alienta esto. Así que vamos rápidamente a los panelistas. Bueno, tenemos a Ana María. Pues, bueno, usted puede empezar para la siguiente. Sí, muchas gracias por esta presentación tan interesante. La pregunta es sobre el papel de la política en la educación transformadora. Y como alguien dijo, sí, puede jugar un papel, pero también puede en realidad jugar como el sanador, el que puede dar las posibilidades y no cortar las posibilidades. Es de internalizar y localizar dentro del sistema de escuelas, de todas las escuelas, y esto creo que es uno de los aspectos que puede hacer todo este enfoque de la totalidad posible, integral. Y como dijo en su organización, y todo debe ser local y local, entonces ponerlo junto en forma local, como le llamamos, y los niños ubicarlos dentro de las comunidades para que discuten sobre la Agenda 2030. Y sí, podríamos empezar con este tema desde muy temprano, desde bien temprano venimos trabajando en Suecia y en nuestro currículo. Sí, tratan estos temas y la educación debe ser conducida en forma democrática y proporcionar las bases y proporcionar interés y incentivar a los niños participar en la sociedad en forma activa, económica, social y ambientalmente. Y esto lo hacemos desde los niños bien jóvenes y que crezcan en ese ambiente, y para eso necesitan tener docentes profesionales específicos que conozcan el tema, y eso nos lleva a la educación de los docentes, que es sumamente importante. Y otro ejemplo que debemos ver es que también es muy claro cuando viene al tema de la educación para desarrollo sostenible, que debe ponerse énfasis, y es que las políticas deben ser con seguimiento a los actos de la educación, y que muchas universidades no son tan progresivos en esta área, y por supuesto muchos estudiantes que activamente participan en estas áreas, pero tienen carencia de competencia y diligencia y planes y metas que no están puestas, que deben colocarse. Y este tipo de evaluación es posible para toda Suecia, para señalar qué es lo que necesitamos hacer. La política debe combinar con seguimiento y obviamente con el empoderamiento de los estudiantes y de los docentes en forma profunda, para que estén involucrados en este tema. Bueno, creo que aquí terminaron mis 2 minutos. Voy a acabar aquí y luego, bueno, espero poder volver. Sí, debe volver. Bien, muchas gracias, Ana María. Muchas gracias por su contribución de global y local y local. Sí, ese movimiento nos moverá a la educación transformadora para no solamente los temas globales grandes, sino también los temas locales, pequeños. Y también menciono áreas sobre ese tema, ¿no? Entonces, seguimos con este tema, con Ashley, con el señor. Continuar. ¿Qué piensa sobre este tema de la presentación que hemos
tenido sobre hacer que las políticas reflejen este trabajo de la educación transformadora. Hola. He preparado algunas láminas ahora. Okay, but sorry, I prepared some. Disculpas, creo que yo había preparado algunas láminas. Lo ha enviado a nuestro equipo. A lo mejor nos puede comentar, solo nos puede hablar sin las láminas. Te queda 3 minutos y tendrá luego más oportunidad de seguir con sus discursos. Soy Felipe y soy el creador del currículo en San Paulo, y en el Centro de Educación Educativo integramos acciones alineado con ODS. Y el desafío es a nivel nacional y local. Por lo tanto, tenemos un gran desafío aquí. Para nosotros es difícil crear un currículo de universidad. Y primero quiero aprovechar esta oportunidad y creo que el mayor desafío es el que le comenté anteriormente. Yes. Philippe? Yeah. Sí. Are you through with your initial comment? ¿Ya ha terminado con su comentario inicial? That's my initial comment. Sí, ese fue mi comentario inicial, sí. Creo que está conectado con lo que dijo Arion al principio. Y nosotros necesitamos aprender de la tierra si queremos transformarnos. No podemos dependernos en nosotros. Vamos a proceder con Senegal. Haji, ¿qué piensas sobre este camino hacia la educación transformadora? Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy importante para hacer la conexión entre la educación formal y no formal. He visto el perfil de organización de Valley Up, que tiene específicamente dedicación a la educación no formal para los estudiantes fuera del sistema escolar. Y ha realizado muchas actividades que puede ser muy positivo para las comunidades, para ellos mismos, y crea vinculación entre la comunidad y la escuela. Y yo creo que las políticas deben enfocarse en cómo forjar ese vínculo entre las escuelas y a nivel comunidad. Y existen muchas necesidades para crear estos tipos de vínculos oficial y no oficialmente. Y en términos de ciudadanía y desarrollo local, los estudiantes necesitan no solamente involucrarse en estos temas y tener su voz, sino que definitivamente deben estar incentivados a trabajar y que cada escuela deben tener una especie de organizaciones que no se dedique solo al tema del entorno o medio ambiente de la escuela, sino cómo unirse al ambiente externo de la escuela. Y yo creo que estas son las cosas que las escuelas deben considerar para
ofrecer algunas actividades positivas y desde el año 2004 tenemos alguna experiencia sobre este tema y estamos trabajando muy bien. Y desde el punto de vista que nosotros aprendemos, aún para la gente que está dentro de la escuela y aún entre la gente que no tiene la posibilidad de acceder a la educación formal, y que hay muchas cosas que los desalientan en realidad de hacer y gozar de la experiencia de la ciudadanía. Y sin embargo, si se utilizan estas herramientas, les ayudan a ser más confidentes, más confiados, tener más confianza, volver a la escuela y luego fuera de la escuela participar en las comunidades a nivel local. Y otro asunto es que ellos pueden hacer estas actividades con los docentes. Y las políticas también deben desarrollar organizaciones sin fines de lucro para que tengan una asociación para la educación no formal fuera de la escuela. Estos son los que podrían ser muy útiles. Sí, muchas gracias, El Hadji. Yo creo que han tocado un tema muy importante. Si estamos buscando educación transformadora y las políticas no deben ser prescriptivo, sino debe admitir las voces de los estudiantes, de los actores y de los interesados. Y Aiden lo dijo en su chat, que tiene que haber una democracia profunda. Sí, así es. Es un ejemplo muy práctico que nos ha dado con su trabajo. Bien, entonces le vamos a dar la oportunidad a las audiencias que vea esta diapositiva para Slido. Entonces vean dos preguntas que hemos puesto. ¿Qué necesitan transformarse en las políticas de educación? E invito a la audiencia de entrar al botón de Slido. Utilice este número que tiene en pantalla, 109895, y escriban sus respuestas. Sus respuestas, sus contribuciones son cruciales para nosotros. Mientras ustedes siguen haciendo esto, permítanme volver con mis panelistas para que ellos puedan darnos más contribuciones al tema. Bien, Ana María, permíteme volver contigo. ¿Tú tienes otros puntos que nos quieras compartir sobre la pregunta específicamente que estamos buscando ahora responder? Es el cómo. Bien, Ana María, adelante. Muchas gracias. Para responder a esta pregunta también, obviamente es diferente y difícil en muchos países, pero yo voy a hablar de Suecia y en muchos aspectos de la agenda de transformación de derechos humanos, de la democracia, está ya integrado en nuestros documentos oficiales que han sido ejecutados y se encuentra en discusión permanente en Suecia. Y aquí, entonces, ¿cómo integrar? Tu pregunta era, ¿cómo integrar estos tipos de entorno junto con otros temas relacionados para tener un acercamiento más holístico de acuerdo con los ODS y las 3 áreas de la economía, social y medio ambiente? ¿Cómo combinar esto y hacer esto más limpio y entregar a nuestros jóvenes herramientas de ver realmente esto, ¿no? De mirar de cerca estas 3 áreas y cómo de hacer que ellos entiendan esto, lo analicen, cómo tomen acciones para contribuir a las soluciones sobre estos 3 temas, ¿no? Entonces esto les daría esperanza para el futuro. Yo creo que
en el aspecto más amplio también podemos ver que es democracia y que nadie se quede atrás en los cambios positivos para lo cual pueden contribuir en el sistema, pues si no tendremos problemas serios en el sistema democrático. Entonces, ¿cómo hacer que en los documentos que nosotros estamos trabajando ahora definitivamente, pero también necesitamos hacer la evaluación en cuanto a desarrollo de más competencias con enfoques más sociales, holísticos, más enfocados a las comunidades para las soluciones? Gracias. Bien, Felipe. ¿Qué es lo que piensa usted sobre cómo hacer que en las políticas se integren la educación transformadora? Creo que necesitamos integrar a los estudiantes para que pasen por diferentes situaciones de desafío y creo que en Brasil vemos y que un momento algunos de los resultados de las preguntas Slido están aquí, así que puede ver algunos de los términos que están presentes aquí en la lámina para responder. Y también aquí vemos que sin desafío es difícil, pero muchos estudiantes no saben cómo aplicar estos cambios en sus vidas. Entonces, se necesitarían diferentes políticas de educación y nosotros deberíamos garantizar sus voces y pensar cómo podremos transformar nuestras prácticas como profesores, para estudiantes, para que ellos puedan aprender, no solo, sino también para incorporar ese aprendizaje en sus vidas y también aprender el contenido y también aplicarlo en situaciones reales y que no solo llegue a ser un contenido, sino que sea aplicable en la vida real. Gracias entonces por su respuesta sobre no solamente qué necesitamos cambiar, sino cómo. Entonces las políticas no deben ser prescriptivos, sino el papel de los roles, cómo podemos promover los valores, hacer que las políticas traigan esa apreciación del valor. Entonces la participación de la juventud, el cambio de mentalidad, más aprendizaje activo. Tenemos entonces cómo hacer que las políticas reflejen esto. Entonces saltemos a Aiden, a quien me podrá compartir su idea. En 3 minutos, Aiden, por favor. Sí, he visto que muchos de los temas parece que había sido discutido en su pequeña charla, que está muy viva con la audiencia, y puede que no sea una sorpresa, puede que sean estos algunos términos que puedan ser agregados, no quedarnos en nuestras burbujas. Y a veces necesitamos conflictos. Bueno, puede que suene extraño, pero necesitamos integrarlo dentro de la política, dentro de nuestras conversaciones. Y también si hablamos sobre el derecho a la democracia, a veces son ambiguas, no siempre estamos de acuerdo con estos temas. Cuando aprendemos en los colegios, siempre necesitamos diálogos para desarrollar relaciones. Lo importante es tener estas relaciones para mantener nuestro diálogo. Puede haber personas que estén muy en contra de estos temas, de ciertas ideas. Por lo tanto, es importante invitar este tipo de diversidad y también, en particular, a los jóvenes para que den este cuestionamiento, para que den sus comentarios y que a veces para que sea disruptivo y también tener en cuenta la crisis social en que vivimos nosotros ahora.
y puede decir que es una idea occidental, colonial, etcétera, etcétera. Pero si solo nos enfocamos como individuos, no podemos superar los sistemas y no podemos definir qué tipo de sistema podría ser una solución óptima. Por lo tanto, es importante ser crítico, ser muy contundente, también discutir activamente con formuladores de política, ser contundentes, tener pensamientos disruptivos, porque de esa manera podemos cambiar estructura y también aprender sobre la cultura de la resistencia. Y cuando destruye de manera radical una idea, para ello, en este caso se crea una respuesta muy candente, así que necesita inteligencia para regenerar el mundo, la tierra. Así que es importante el compás moral en el que nos basemos. Muchas gracias, Ariel. Sí, gracias. Ahora, el Haji, las políticas que necesitamos para la educación transformadora necesitan capturar todo lo que hemos visto aquí en la nube, todo lo que se ha hablado. ¿Qué debe ser transformado entonces? En la educación, entonces, ahora, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer lo que debemos hacer para hacer que las políticas capturen estos valores que hemos tenido aquí en la discusión? Sí, creo que es una pregunta sumamente importante de ser sumamente inclusivos, de traer a la sociedad civil, a la participación, a las organizaciones de las mujeres, niños, especialmente al hablar en la realidad de Brasil. Y para ninguno de nosotros sería fácil este proceso. Trabajar con estos problemas, todo tipo de problemas. Por lo tanto, si no intentamos y trabajamos, siempre estaríamos en el mismo lugar. Al hablar de problemas, hablamos sobre el currículo, entre otros. Pero necesitamos oportunidades de aprendizaje y aquí existen desafíos. Al hablar sobre desafíos, algunos estudiantes nos traen un problema que no pueden resolver. Creo que tenemos allí un gran desafío y al mismo vez una gran oportunidad para resolver ello. Sí, muchas gracias sobre algunas de las respuestas que estamos teniendo de Slido. Algunas de cómo tener una consultación genuina. Necesitamos traer más voces, escuchar más voces y para tener una consultación más genuina. Y entonces escuchar más la voz local, reconocer más necesidad de transformación, una consultación genuina. Bueno, entonces, ¿cómo tener esa consultación genuina? Eso es lo que Lidos nos llevará a... Ana Karin nos hablará entonces sobre educación transformadora en este sentido. Sí, bueno, volviendo a este tema, hemos tenido un tiempo en el que hemos tenido las ranqueo de las habilidades cognitivas y ahora vemos que cada vez más escuchamos de que hay más necesidad de entender más las habilidades sociales y emocionales y los OCDE y los países de OCDE están trabajando en cómo medir estos aspectos. Entonces, cómo ver este ámbito y hablando sobre las habilidades socioeconómicas y emocionales. Y necesitamos, sí, educación y la importancia de la educación para la gente joven especialmente, pero para todos nosotros a lo largo de toda la vida es crucial.
porque es la forma en que nosotros podemos realmente aprender en cómo tener impacto en nuestro futuro. Entonces, hablamos de consultación genuina. Yo creo que es la base de donde tenemos que partir. Y hay tantos docentes, estudiantes que tienen una opinión. Y entonces nosotros necesitamos tener ese liderazgo para entender la relevancia de la educación en el futuro. Necesitamos escucharnos mutuamente y necesitamos de esa forma darle forma a nuestro futuro. Claro, la importancia o la relevancia está totalmente conectado con la consultación genuina. Claro, lo único que hoy en día hay consultación pública, pero no es tan genuina. Sí, tal como dice la importancia de la educación de escucharse unos a otros. Entonces, el Heidi, ¿cuál es su contribución sobre esta discusión? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Y cuáles son los retos para las buenas políticas, no? Sí, la oportunidad para nosotros es que nosotros ya tenemos muchas organizaciones locales con experiencias de actividades fuera de escuela. Y en base a esas experiencias, yo creo que la social y de la ciudadanía mundial. Entonces, ¿cómo hacer que esto ocurra? Creo que sugiere la transferencia de las políticas de desarrollo enfocado en los exportos a una política de desarrollo por parte de diferentes actores, y diferentes actores de todo el sistema deberían participar como profesores, estudiantes, jóvenes, además de todos estas comunidades locales, aprendizaje informales, también involucrarlos dentro de esta conversación y ver qué forma disciplinaria existen y cuáles fueron desarrollados por los formuladores de política y si es adecuado. Y las personas están enfocados en disciplinas, asignaturas y se enfocan mucho en ello. E investigan y buscan políticas, pero demasiado enfocado en este tema de la disciplina. Pero también la política es importante a la hora de enfatizar estas políticas y necesitamos enfatizar un pensamiento transdisciplinar en vez de la disciplina. Y también pensar sobre las consideraciones sobre la existencia y eso hacer como un punto de partida para el aprendizaje. Así que dar una transición fundamental para que podamos crear una manera más responsable, más creativa al formular políticas. Sí, muchas cosas. Ariana ha traído sobre la mesa temas muy importantes, desenfatizar las disciplinas per se, pero enfatizar las transdisciplinas, ¿no? Y ahora, ¿qué hacer ahora? En otra sesión hemos tenido recomendaciones que tenemos que hacer en miércoles en 4.1, ¿no? En nuestra sesión. Entonces, hacer recomendaciones específicas. Si lo hiciese para ese panel, ¿qué recomendaciones sobre el impacto en política? ¿Qué deberían hacerse? Podría empezar entonces con Ana María. ¿Puedo empezar contigo? Ana Karen, ¿cuál sería tu recomendación absoluta que debemos transformar y las políticas deben reflejar esto? A ver, ¿cuáles serían tus recomendaciones? 2, por favor.
No es fácil, pero yo creo que quisiera empezar donde tú más o menos terminaste sobre el tema del enfoque transdisciplinario, que para el desarrollo sostenible, esto es algo que mucha gente debe pensar con la Agenda 2030. No podemos quedarnos en un solo pilar. Entonces, todo es cómo interactuar, es la cuestión, y cómo encontrar la mejor forma de combinar los pilares y las diferentes figuras. Entonces, no es fácil porque estamos un poco atascados en el pensamiento disciplinario. Entonces, trabajar en una oficina de gobierno que tienen diferentes responsabilidades dentro de la sociedad. Entonces, ¿cómo vemos esos temas que están conectados y no quedarse en un solo pilar? Y yo creo que en el marco de ese tiempo vemos al tema de probar y de poner clasificación en rangos de cambios que no en el lenguaje político tiene que sonar natural. Y cuando se formulan políticas con perspectivas de muy largo plazo, yo creo que hay demasiados asuntos que incluir y no es fácil de aportar soluciones. Sí, yo creo que son muy importantes las cosas que has dicho. Necesitamos, me gusta la palabra que están como atascados. No me gusta esa palabra. Debemos que desatascar y avanzar y dar el paso hacia el futuro, ¿no? Bien, Felipe, ¿tienes alguna recomendación sobre las políticas que deben posibilitar la educación transformadora? Y lo que quiero agregar son 2 puntos. El primero son problemas de transformación de estudiantes, profesores, hasta el gobierno. Y además, crear un aprendizaje real. Ese es un desafío conjunto y buscar soluciones mejores. Y también para eso necesitamos pensar conjuntamente. Yo creo que esos son 2 puntos importantes. Bien, entonces permítame escuchar de la audiencia la opinión. Bueno, obvio, todos si tienen políticas erróneas, no vamos a alcanzar, obviamente, los objetivos. Así que necesitamos su contribución. Escríbanos en la ventana de chat. Tráiganos sus comentarios. Adelante, por favor. Ahora, permítame volver con Senegal. El Haji, adelante. ¿Cuáles son tus recomendaciones para el panel del miércoles? ¿Qué es lo que ellos deberían hacer o cómo pueden las políticas llevarnos al futuro de la educación transformadora? Bueno, mis recomendaciones son estos: es integrar la educación formal y no formal para evaluar toda la educación formal según las bases de las necesidades de las comunidades, y después tomar acciones desde las docentes hasta las sociedades civiles. Son los puntos que me gustaría hacer hincapié. Sí, bueno, muchísimas gracias, El Haji. Arjen, a ti. ¿Cuál es tu recomendación crítica? Adelante. Bien, hasta ahora ya los he comentado, pero quiero enfatizar que necesitamos abandonar el tema de la prueba y fiabilidad y buscar un aprendizaje genuino, que la gente sienta esa curiosidad, creatividad.
y enfocarnos en eso. Segundo, creo que debemos tener mayor reconocimiento en el uso del acercamiento escolar. La ciudadanía es no solo una parte que debe de agregarse en este currículo, se necesita cambiar este sistema escolar y para ello necesitamos un acercamiento de todo el instituto, un acercamiento holístico y apoyarnos todos. Bien, muchas gracias. Sí, entonces todas las recomendaciones son sin un proceso de consultación genuina, o Marian llamó esto como democracia profunda, donde participen todos los actores, no vamos a llegar a donde queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasará si los países rechazan transformar sus políticas? ¿Podremos nosotros alcanzar y realizar nuestro sueño de educación transformadora? ¿Cuál es la figura o el gráfico que ustedes se imaginan? Ana María, sí, yo creo que sí, queremos cambiar, pero se retrasará, pues la presión sobre la gente, sobre los ciudadanos, de los ciudadanos, estará ahí presente. Lo puedo ver aquí en Suecia, que muchos estudiantes docentes están activos y también están coalicionando para que estos sistemas de la que ellos puedan sentirse seguros y se puedan vincularse y tener una red en donde ellos puedan fortalecerse aún más los lazos. Así que los cambios van a ocurrir de todas formas, aunque puedan llegar más tarde. Solo eso. Sí, muchas gracias. Y tengo un comentario del chat. Si las políticas no deben ser restrictivo o dictatorial, deben permitir empoderar a los docentes y estudiantes. No necesitamos una política. Creo que Iron y creo que todos ustedes hablaron de este tema. Necesitamos que la gente esté más involucrada, los educadores, los padres, los estudiantes, todo el mundo, no solamente políticos que vengan con su voz y los formuladores de política vengan con sus ideas. Felipe, ¿qué piensas sobre esto? Adelante. Creo que todos estamos relacionados a la hora de enfrentar desafíos y al hablar sobre políticas. Y el cambio tuvo lugar en el pasado y ahora necesitamos, a la hora de hablar sobre las políticas en la educación, necesitamos buscar oportunidades y siempre tenemos que pensar todos juntos. Muchas gracias. Sí, and Iron, mirando hacia el futuro, ¿qué es lo que ves? ¿Qué tipo de políticas deben implementarse aquí a 5 años, 10 años? ¿Piensan que todo lo que hemos dicho se reflejará en las políticas educacionales del mundo? ¿Qué piensa? Es interesante. Si no cambiamos las políticas, podemos arriesgar que la política sea extensional. Y tal como habían comentado, hacer solo que las personas sean más eficientes, y eso sería un problema. Así que el negocio de siempre no es una opción, la educación de siempre tampoco es una opción. Si no empezamos a cambiarnos, por desgracia, existen diferentes iniciativas, algunas de las que habló Ana Karin. Hay diferentes cambios en el mundo que necesitamos apoyar, que vienen de regímenes y en total, por ende, cambiará todo el panorama.
y estos cambios se podrán acelerarse. Si no, vamos a por estos cambios porque es muy urgente. Esta urgencia se va agrandando y la integración y la democracia profunda se está achicándose. Y hay un riesgo de que se genere un régimen ecototalitario. Si no seguimos las reglas, nos metemos en problemas, pero allí no es donde queremos terminar. Sobre esta temática necesitamos conversarlo en los colegios y no queremos un currículo que solo hable por hablar. Necesitamos tomar acción y todo el mundo estará escuchándonos en el mundo. Bien, entonces de lo que has dicho, todos debemos aprender y debemos cambiar, y no solo es sobre nosotros, sino aún los formuladores de políticas deben aprender. Es sobre aprendizaje de vitalicia, es un proceso continuo de cambio. Esto es la verdadera educación transformadora, así que debemos hablar de nuestras políticas. Y seguiremos, si no hay cambios, entonces nos quedaremos estancados. Bien, entonces quiero que piensen en una palabra y creo que mis panelistas, por favor, ¿cuál es una palabra? Solo una palabra para definir este tema, para describir esta sesión que hemos tenido hacia la meta a donde tenemos que ir con respecto a las políticas de la educación si queremos ver realizada la educación transformada. Bueno, empecemos esta vez con Senegal. Por favor, El Hadji, ¿qué dices? Educación no formal. Bien, entonces, bien, no formalidad. Bien, entonces, Felipe. Democracia. Democracia. Bien. Todos necesitamos que estén involucrados. Bien, Arjen. Acción. Acción, sí, así es. Debemos todos poner en acción. Sí, sí. Tenemos que poner todo el esfuerzo para que tengamos una nueva política que sea transformadora, que integre los temas de sostenibilidad, temas de globales, de salud, de temas locales, tecnología, justicia. Y bueno, y así debemos movernos todos. Bien. ¿Cuál es la última palabra de Ana Karin? Global. Sí, son en realidad dos palabras, global y local. Sí, y tú lo vas a hacer, global y local. Global es importante, es para todos, pero local es crítico también. Sí, ahí es donde debemos partir, es ahí donde vivimos y ahí es donde trabajamos. Tenemos que encontrar un lugar bien confortable para lo local y global. Bien, me gustaría decir a todos que lo que hemos escuchado es si debemos avanzar en política educacional, tenemos que ser más holísticos, debemos hacer que esto sea real, tenemos que promover la consultación de todos los actores y obtener ideas de mejora desde todos, desde los estudiantes, docentes, padres y todos los actores involucrados, desde conocimiento indígena, comunidades, y debemos crear más entorno empoderador para los docentes y estudiantes. Y hablamos de estudiantes que confíen en los docentes, pues si ellos no están empoderados y no están tienen libertad y espacio para creatividad, empatía, conocimiento, tecnología, pasión, innovación, es todo lo que necesitamos en este mundo constantemente cambiante. Esto es tan crítico. Necesitamos políticas que le den a nuestros docentes, estudiantes, las alas
para volar y mantenerlos vivos, y que la esperanza siga viva, y que nuestras políticas le den a nuestros estudiantes las alas para volar. Y creo que con esto nos lleva al final de esta sesión. Quiero darles las gracias a todos, a nuestros panelistas, oradores. Han sido todos tan buenas contribuciones, y quiero agradecer a toda la audiencia por su participación. Adiós a todos. Ha sido un gran aprendizaje que hemos aprendido a través de ustedes. Y bueno, adiós nuestra audiencia también. Los vemos nuevamente el miércoles en la sesión simultánea 4.1. Adiós.